Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este hermoso y maravilloso día, este día de bendición, día en el cual podemos hacer nuestra oración escritural. Definitivamente, orar la palabra es lo mejor que podemos hacer, es lo más cercano a la voluntad de Dios, ya que Él siempre ha querido que nosotros tengamos la escritura en nuestra mente y en nuestro corazón y la podamos llevar a la práctica. Así que bienvenidos, espero se dispongan para recibir una palabra refrescante. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Génesis. En el capítulo 16 vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Y para ello, Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, amado pastor y todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 16, del 1 al 6. Amén. Nacimiento de Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando se vio encinta, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre ti y mí. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Bienvenidos quienes han ingresado a esta plataforma para hacer oración escritural. Esta palabra que se acaba de leer acerca de el nacimiento de Ismael, también podemos nosotros darnos cuenta cómo comenzó esta historia, cómo se llegó a ese extremo, por decirlo de alguna manera, en que Abraham, el hombre de la fe, el que iba a ser el padre de multitudes, terminaba cediendo como a una propuesta de su amada esposa, Sarai. Vamos a ver algunos detalles porque son muy importantes que nosotros comprendamos que nadie está exento, definitivamente nadie. Y hoy en día se puede decir de alguna manera que las apariencias, que la fascinación, que el espejismo, la ilusión de muchas personas que de pronto se hacen ver diferentes, pues todos tenemos falencias, sin excepción, vuelvo y repito. Y ese fue el caso de Abraham. Abraham, aquel hombre a quien Dios se le había aparecido, se le había revelado y que hablaba directamente con él. Dios le había dado una promesa de que él tendría un hijo o que tendría hijos, que él iba a ser padre de multitudes, que él iba a ser el hombre en el cual todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Pero ya habían pasado 10 años de estar en la tierra prometida. Quiero contarles algo acerca digamos, el concepto por el cual ellos creían que Sara era estéril, porque dice el verso 1, que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, ¿sí?
no le daba hijos. O sea, Sara y Abraham siempre creyeron de que porque no habían entrado a la tierra prometida, ese era el motivo por el cual la esterilidad de Sara. Esa era la razón, era una preconcepción. Era como ellos diciendo, es por causa de que no estamos en la tierra prometida, que no hemos podido tener hijos. Pero cuando entremos a la tierra, se va a acabar la esterilidad. Entonces voy a poder darle hijos a mi esposo, a Abraham, decía Sara dentro de sí. Pero después de que entran a la tierra prometida, pasan 10 años, suficiente tiempo, más que suficiente para haber entendido que se había acabado la esterilidad, pero no fue así. Entonces fueron 10 años como de tormento, fueron 10 años como de espera, de dolor. Fueron 10 años en que la promesa para ellos nada que se materializaba. Y cuando aparece la desesperación, cuando aparece la ansiedad, que ese fue el caso más de Abraham, más de Sara que de Abraham. Entonces Sara busca una solución. Y miren lo que dice, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Miren la solución que buscó Sara. No fue Abraham, sino Sara. Buscó una solución, pues como esas famosas ayudas, que nadie estamos exentos también de eso. Pretender ayudarle a Dios para que las cosas se resuelvan. Y es mejor uno ser ayudado por Dios que pretender uno ayudar a Dios. Yo quiero que usted anote esa frase, que es mejor ser uno ayudado por Dios que uno pretender ayudar a Dios. A Dios no se le puede ayudar. Él es todo suficiente, Él es todopoderoso. Él nos creó a nosotros, Él creó el mundo y Él está haciendo que cada persona cumpla su propósito. Aún las personas que están haciendo daño, aún aquellos gobernantes que están incitando guerras. Todo ese cumplimiento, alguien lo tenía que hacer. Afortunadamente, Dios nos escogió a nosotros para hacer su voluntad. No sé si usted se puede alegrar por eso, pero debiera de hacerlo, alegrarse, porque Dios lo escogió a usted, me escogió a mí para hacer su voluntad y aquí estamos dentro de ese propósito. Cada día que despertamos, cada día que nos presentamos delante de Él para agradecerle por el día, para presentarle nuestros proyectos y para decirle, Señor, estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Eso debe ser motivo de gozo, motivo de paz, de saber que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, aquí ya es Sara la que busca una solución. Entonces le propone a Abraham, le dice, llégate a mi sierva, porque es mía y yo quiero tener hijos. Aunque no pueda tener los míos propios, yo quiero tener hijos de ella, porque ella es de mi pertenencia. ¿De dónde surgió Agar? ¿Cómo llegó Agar a la vida de Abraham y de Sara? La respuesta, vamos a buscarla, vamos a encontrarla en el libro también de Génesis, el capítulo 12. Agar terminó llegando a la vida de esta pareja cuando Abraham llega a Egipto, ¿sí? Y dice que hubo hambre en la tierra y Abraham se fue para Egipto. Y cuando llega a Egipto, Abraham tiene temor de que le vayan a quitar a su esposa. Entonces él le dice a su mujer, di que eres mi hermana. No vayas a decir que eres mi esposa porque o si no,
me quitan la vida a mí para tomarte a ti. Y Sara siguió con la idea de Abraham. Y cuando los hombres de Egipto empezaron a verla tan hermosa, empezaron a codiciarla y la llevaron hasta el palacio. Y el mismo faraón deseaba tenerla. Pero en uno de esos intentos, entonces se entera que no es la hermana de Abraham, sino que es la esposa. Y a causa de eso, viene un mal sobre la tierra, sobre Egipto. Entonces, el rey de Egipto, en el momento, Abimelech, ¿sí? Él prácticamente exhorta a Abraham y le dice, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué no dijiste que era tu esposa? Lo cierto es que en el verso número 16, Abimelech, perdón, le da a Abraham, le da ovejas, le da vacas, le da asnos, le da siervos y le da criadas, le da asnos y le da camellos. Le dio unos presentes a Abraham para que se aquietara, para que se calmara el mal que había venido. Se cree que era un sarpullido, se cree que era un malestar en la piel de los hombres y de las mujeres de Egipto. Mire cómo Dios protege a su pueblo. Mire Dios cómo protege a su iglesia. Por eso, mi amado, todo lo que está pasando alrededor suyo no son sino consecuencias de qué? De personas que se han levantado contra usted, de personas que han querido hacerle daño, pero el Señor no lo va a permitir. Y Dios siempre permitirá lo mínimo, jamás lo máximo. Él sabe hasta dónde podemos resistir. Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Por eso usted hoy debe de tener mayor fe y mayor confianza en el Señor. Él está haciendo algo a su alrededor, aunque usted no lo pueda ver. Pero se va a enterar de cuántas cosas está haciendo Dios a favor de su vida, a favor de sus hijos, a favor de sus pertenencias, de sus finanzas. Dios es fiel y Dios seguirá guardando a sus hijos hasta siempre. Volvamos nuevamente al capítulo 16, por favor. Y dice la palabra que Abraham atendió al llamado de su esposa Sara y se llegó a Agar. ¿Cómo era la costumbre? La costumbre era que la criada tenía que hacerse en las piernas de su dueña, de su ama. Y el esposo, en este caso Abraham, inseminaba a la criada. O sea, delante de la esposa había esa inseminación, ese coito. Delante de la esposa. ¿Para qué? Para que la esposa tuviera certeza de que era del esposo. No vaya a ser que terminara criando un hijo ajeno. Así era la costumbre. E incluso las esposas de Jacob, ¿sí? Raquel y Lea, terminaron haciendo lo mismo. Ellas tenían criadas y cada una de ellas le dio a Jacob, colocaban a sus criadas en sus piernas para que Jacob las inseminara y así había confianza, había seguridad que iban a ser los hijos de ellas. Era una costumbre, lo que se llaman los vientres prestados o las madres sustitutas. Así pues de que esto no es nuevo. Esto viene desde estas épocas. Y era permitido de alguna manera para calmar la amargura, para calmar el dolor, para calmar la tristeza. Porque nos podemos imaginar la cantidad de comentarios que hubo en aquella época acerca de Sara. Muchos comentarios malsanos, porque ser estéril se consideraba una maldición. Por esa razón, Sara de alguna manera quería acabar con eso. Era algo que la acosaba a ella. Pero algo que se ve como contradictorio
es porque Abraham, siendo el hombre de fe, siendo el hombre que iba a ser el padre de multitudes, habiendo recibido una promesa de parte de Dios, nunca se opuso. Nunca le dijo a Sara, no, no, no hagamos así. Dios es fiel, Dios nos va a dar ese hijo, sigamos esperando. Pero la que se llenó de ansiedad fue Sara. Por eso, mis amados, si hay algo que hay que hacer hoy, ahora más que nunca, es llenar a la familia de fe. Llene a sus hijos de fe. Dígales a sus hijos, esto que estamos pasando es temporal. Esto que estamos viviendo no va a durar mucho. Ya viene nuestra bendición. Y aquí vemos que Abraham en ningún momento le dijo a Sara, no, no hagamos así. ¿Para qué traemos un hijo de una mujer esclava? ¿Para qué? Mejor quedémonos así. Esperemos en el Señor. Ya esperamos lo más, ¿por qué no esperamos lo menos? No sé si usted está comprendiendo que a veces necesitamos llenarnos de optimismo, seguirle creyendo a Dios, seguirle creyendo a Dios. Cuando alguno de los dos desespere, como en el caso de Sara, es necesario traer la palabra de Dios, la promesa del Señor, decir, amor, espérate. Hijos, esperen un momentico, tranquilo, el Señor se va a glorificar. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Miremos lo que dice el verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Qué ironía de la vida, ¿no? En lugar de ella sentirse una mujer privilegiada porque fue escogida de entre muchas, porque Abimelech le dio a Abraham muchas criadas, muchos criados, y ella debió haberse sentido una mujer privilegiada, agradecida de que su señora la hubiera escogido para darle un hijo. ¿Por qué? Porque era una criada, porque era una mujer que no tenía derechos, porque era una mujer que estaba era para obedecer órdenes, pero en ningún momento valoró ese gran privilegio que le dio Sara. Dice que cuando ella se vio encinta, empezó a menospreciar a Sara. Claro, yo creo que las compañeras de Agar le decían, wow, mira, vas a tener un hijo del Señor, del amo, del hombre más rico del momento, del poderoso. Y yo creo que todo esto llenó de ego a Agar y empezó a menospreciar a su ama, a su señora, a Sarai. ¿Cómo la miraría con tanto desprecio? Que esto afectó el corazón de Sara, de Sara. Que esto la indispuso y se creó un problema familiar. Por eso, mis amados, no todo lo que venga del mundo es bueno. No todo. No todo lo que nos den es bueno. Y esto fue que Abimelech le entregó a Abraham como un regalo. Pero mire el mal que le ocasionó. Ahí había una tentación. Ellos querían arreglar cosas y no se le puede servir a Dios pretendiendo nosotros darles esas ayudas a Dios con cosas del mundo. Por eso hasta el día de hoy se habla del hijo de la esclava y del hijo de la libre. De ahí se crearon dos naciones, de ahí se crearon dos pueblos, porque Dios, por cuanto era hijo de Abraham, dijo que iba a bendecir a Ismael, porque Ismael fue el hijo que terminó naciendo de ahí. Entonces miremos lo que dice en el verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, suele pasar que después de que nosotros provocamos el mal, echamos la culpa, hacemos responsables a otros de nuestras decisiones.
Quiero que usted, por favor, analice muy bien estos detalles, porque Sara, al ver que su criada, Agar, la miraba con desprecio por cuanto ya estaba encinta de Abraham, entonces Sara le echa la culpa a Abraham y le dice, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Interpuso juramento e interpuso a Dios para que le resolviera ese asunto. Mire ese problema, hasta dónde lo llevó. Yo me imagino que se distanciaron. Yo me imagino que Sara le dijo a Abraham, no, no me conviene. ¿Cómo se te ocurrió haber embarazado a una criada? Cuando fue ella la que la propuso, cuando fue ella la de la idea, cuando fue ella la que dijo. Y Abraham de alguna manera, pues él le obedeció porque la ansiedad de Sara era mucha. Y lo que menos quería Abraham era un problema, pero tampoco lo evitó. O sea, había de parte y parte culpa. Siempre en un problema de pareja, los dos han aportado algún porcentaje, siempre. Pero por lo general somos dados a culpar al otro. Es que el otro no me quiere. Es que el otro no me abraza. Es que el otro no me mira. Es que el otro. Pero en algún momento se rompió la comunicación. En algún momento comenzó lo que venía bien a tornarse mal. Y así pasó con Abraham. Ya habían pasado 10 años de estar en la tierra prometida. Pero cuando llega la ansiedad, se toman malas decisiones. Y fue en el caso de Sara la que empezó. Y le echó la culpa a Abraham. Le dijo, yo te di a mi criada por mujer. Como quien dice, Abraham nunca interrumpió. Abraham nunca se opuso. Abraham nunca hizo una oración para decir, Dios, no quiero cometer este pecado. Porque terminó siendo un pecado. Terminó Abraham siendo un polígamo. Cuando él venía bien, haciendo las cosas bien. Cuando protegió a su esposa allá en Egipto de Abimelech. Cuando la defendió y la vio una mujer muy hermosa. Aquí no hizo nada. Aquí le pareció que lo que Sara estaba decidiendo estaba bien. Y hasta el día de hoy, la nación de Israel, que representa a Isaac, y los árabes que representan a Ismael. Vemos la confusión que hay hasta el día de hoy, mis amados. Esto no ha parado. Malas decisiones nos pueden traer problemas de largo tiempo, de largo alcance. Por eso es bueno solucionar los problemas de pareja a la mayor brevedad, a la mayor brevedad. Porque Ismael terminó siendo un hijo del apresuramiento, del afán. Abraham, al ver que Dios no le respondía con un hijo de ellos, también en ningún momento habló con Dios, Señor, ¿por qué tanta demora? Ya habían pasado más de 15 años. Ya habían pasado mucho tiempo desde que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llevaba a la tierra prometida. Ya habían pasado muchos años y la promesa nada que llegaba. Pero el hecho de que no haya llegado no quiere decir que no va a llegar. Entonces, miren lo que hace Abraham. Abraham en el verso 6 le responde a Sara, su esposa, y le dice, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Abraham fue también muy sabio, muy prudente. Él no aceptó la culpa del todo, sí la tuvo, pero lo mejor que pudo hacer fue devolverle casi la misma respuesta a su esposa. Le dijo, ahí está en tu mano. Si quieres puedes echarla. Si quieres puedes quitarle la vida, porque era permitido, porque un esclavo era una persona que era como un objeto.
Y si Sara hubiera querido, lo hubiera podido haber hecho. Y no la declaraban culpable, porque era de su propiedad. Entonces, Sara hubiera podido quitarle la vida a Agar. Pero no, ella prefirió más bien como hacerle la vida difícil, ponerle oficios más pesados, dejarla dormir menos, quitarle privilegios y no sé cuántas cosas más haría. Lo cierto es que la afligió tanto que Agar terminó huyendo de la casa. Agar se fue de la casa. Amados, cuando nosotros tomamos decisiones, alguien dijo con mucha sabiduría, Dios perdona los pecados, pero sufriremos las consecuencias. Sí, Dios perdona el pecado de adulterio. Dios perdona al adúltero, pero la consecuencia se mantendrá. ¿Por qué? Porque es un pecado que se cometió ante Dios, ante sí mismo, ante la pareja, ante los hijos, ante la sociedad. Entonces las consecuencias quedan. Dios perdona el pecado de la mentira y Dios perdona al mentiroso, pero las consecuencias se sufren porque se pierde credibilidad, se pierde confianza. Dios perdona el pecado del homicida, y Dios perdona al que le ha quitado la vida a otro. Pero la venganza en el corazón de las personas que fueron afectadas va a quedar el dolor, va a quedar el señalamiento. Usted me le quitó la vida a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi familiar. Entonces notemos, amados, que las consecuencias quedan. Y mire las consecuencias de esta mala decisión que en ningún momento se trató de evitar. Por eso con esta palabra les invito a que inclinen ahí su rostro, ahí donde ustedes se encuentran. Inclinen su rostro, por favor, con humildad. Díganle al Dios de los cielos, Señor, qué mala consecuencia o qué mala actitud, perdón, qué mala actitud, qué mala decisión tomé yo que me tiene hoy con amargura, que me tiene hoy con tristeza, que me tiene hoy con resentimiento. ¿Por qué mi actitud, Señor, ante la sociedad? ¿Por qué mi actitud ante mi esposo, ante mi esposa, ante mis hijos, ante mis padres? ¿Por qué mi actitud ante mis hermanos? ¿Por qué, Señor? Quiero que hoy tú me lo traigas a la memoria. Quiero que hoy tú, Señor mío, me hagas entender por qué soy así. Porque eso le pasó a Sara. Sara se llenó de amargura. No volvió a ser la misma persona después de ese incidente. Y yo le invito a que usted hoy pueda tomar como algo personal esta palabra. Porque a veces nosotros tomamos decisiones así. Yo conozco parejas que en un momento de un mal que se presentó en la casa, de un problema que llegó, terminaron vendiendo todo. Vendieron casas, vendieron vehículos, vendieron negocios, se repartieron posesiones. Y después volvió a nacer el amor, volvió a nacer el deseo de estar juntos. ¿Cómo llegaron otra vez? Sin nada, cuando ya habían acabado todo. Por eso la Biblia dice, el que fácilmente se enoja, comete locuras. El que fácilmente se enoja, comete locuras. Y quiero invitarles a que vean en el libro de Proverbios, que hay un versículo en el Proverbio capítulo 13, el versículo 12, para que a nosotros no nos pase lo mismo, para que usted no se llene de ansiedad. Esta palabra es para eso, para quitarle toda preocupación, para quitarle de su mente y de su corazón toda esa ansiedad que se ha acumulado y le ha llevado a usted a tomar malas decisiones por no esperar en Dios. Si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Mire lo que dice el verso 12 de Proverbios 13.
La esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora termina siendo tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y ahí vemos nosotros como 4 años antes, ¿sí? Prácticamente 4 años antes de Dios darle la promesa. Porque después de que nació Ismael, después de que nació Ismael, no quiere decir que Dios le cumplió la promesa a Abraham. No. Nació este joven y pasaron 13 años. 13 años. Este niño empezó a crecer porque se presentaron un ir y venir de Agar. Agar se iba, pero Dios hacía que se devolviera. Ismael estuvo al lado de Abraham. O sea, Abraham disfrutó la niñez de Ismael, porque sí era su hijo, mas no era hijo de Sara. Sara nunca lo adoptó, Sara nunca lo aceptó. Y Sara siguió, se llenó más de fe y de esperanza y le creyó a Dios. Pero ese niño seguía ahí. Ese fruto de esa mala decisión seguía ahí. Pero el niño no tenía la culpa eran de los mayores. El niño era inocente, el niño era ingenuo, él no sabía la razón. Él no sabía que había sido como un pacto entre personas ansiosas, entre personas que se llenaron de esta preocupación y mire lo que terminó pasando. Él no sabía, pero Abraham disfrutó al niño. Y el día en que Sara queda embarazada, entonces el niño nace, pero el fruto de ese mal, que era Ismael, dice que se burlaba de Isaac. Cuando nace Isaac, inmediatamente se manifiesta lo opuesto. Empieza el celo, empieza como una batalla campal entre niños. Y esto hace que termine dividiéndose esta familia. Al fin le tocó a Agar salir de ahí. Al fin le tocó a Abraham aceptar que ese hijo no podía vivir con él y tuvo que enviarlo con buena provisión, sí, pero sacarlo del Agar. ¿Por qué? Porque había llegado Isaac, había llegado el hijo de la promesa. Por eso, mis amados, yo les invito a que hoy, ahí con el rostro inclinado, le diga: Señor, perdona mi ansiedad, perdona mi afán, Señor, perdóname las veces que yo quise darte ayudas y lo he hecho, Señor, acudiendo a un banco cuando tú me dijiste que me ibas a prosperar, acudiendo a enamorarme de cualquier persona cuando tú me dijiste que esperara, Señor, acudiendo a tener relaciones prematrimoniales. ¿Todo por qué? Por no darle tiempo a Dios, por no darse uno también tiempo, por creer uno que Dios se olvidó de lo que prometió. No, mi amado, el cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios nunca Él la dejará caer a tierra. Jamás, jamás Dios podrá dejar de cumplir una sola de sus promesas. Ahí con humildad dígale: Dios, yo sigo creyendo por ti. Tú me dijiste que me ibas a dar un esposo. Señor, aquí lo sigo esperando. Yo sé que tú me lo vas a traer. Yo sé que ya tú estás moviendo tus fichas. Tú sabes lo que estás haciendo. Dígale a Dios: Señor, yo sé que tú me vas a dar el hijo. Ese hijo que no he podido tener por años, pero tú me lo vas a dar. Estoy convencida que tú me vas a dar ese hijo hermoso. En días pasados estuve en una iglesia y mientras compartía, Dios me hizo sentir que me fijara en un hombre que estaba ahí, un señor ya mayor de edad. Y me dirigí hacia él y le dije: ¿tiene hijos? Me dijo: no, pero estoy criando a 4. No, pero soy papá de 4 hijos. No tengo hijos míos, pero estoy criando 4 hijos. No son míos, pero los amo como si fueran míos. Y tenía unos niños a su lado. Y me dijo: y soy abuelo de 6 nietos.
Tremendo. Así es la vida, mis amados. Y este hombre se gozaba con sus niños, niños que no superaban tal vez sus 7 años, el mayor, y una bebita que tenía en sus brazos. Y se gozaba este hombre, porque tal vez nunca había visto, nunca se le había dado el valor que este hombre estaba representando. Y esta mujer empezó a amar más a este hombre, decirle gracias por ayudarme a criar a mis hijos. No eran de él, eran de su esposa. Pero así hay personas, mis amados, así hay personas que tienen corazón, que tienen tanto amor suficiente como para dárselo a otros. El Señor le va a traer esos hijos. El Señor le va a traer esa familia. El Señor le va a traer esas finanzas. El Señor le va a entregar ese vehículo, ese negocio que si se lo prometió Dios, el cielo y la tierra podrán pasar. Dice otra parte de la escritura, aunque él se demorare, espéralo, porque de cierto vendrá. De cierto vendrá la recompensa. De cierto vendrá la promesa, lo que él prometió. Lo que él prometió. Dice Hebreos capítulo 6, verso 13 en adelante, que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciéndole a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero el verso 15 dice, y habiendo esperado Abraham con paciencia, alcanzó la promesa. Amado, cambie la ansiedad por la paciencia. Cambie hoy esas pretensiones humanas por un descanso en Dios. Bótese de rodillas si es necesario el día de hoy y dígale Dios, yo ato mis pensamientos a los tuyos. Yo me ato al propósito tuyo. Voy a esperar en ti, Señor. Voy a seguir esperando en ti, Dios, porque tú no fallas. Tú no fallas. Podrá fallar el esposo, podrá fallar la esposa, podrán fallar los padres, podrán fallar los negocios, podrá fallar el banco, pero Dios jamás falla. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Dios es grande. Nosotros conocemos ya la historia, porque la historia aconteció hace miles de años y nació Isaac. Llegó el esperado. Llegó el anhelado, no fue inmediatamente, pero llegó. Llegó en el momento oportuno. Y Abraham y Sara también dijo, después de tantos años voy a tener regocijo. Si Sara tenía 70 años cuando Dios le prometió a Abraham un hijo. Abraham tenía 80 años cuando Dios le prometió que le iba a dar el hijo. Y solo hasta que tuvieron 20 años más, Dios se lo dio, dando a entender que Dios es capaz de hacer de lo imposible posible. ¿Usted qué decía? ¿A mí? Sí, usted, Lunidia Avendaño. ¿Usted qué decía? ¿A mí? ¿A mí? ¿Me va a dar Dios gozo? Sí, a usted. A usted, Ana Milena. A usted, Carla. A usted que dijo en su corazón, ¿será que sí? Créame, yo quiero quitarle la duda de su mente y de su corazón con esta palabra. A usted, Magdalena Orozco, Dios le prometió la abundancia, Dios se la da, Dios se la va a dar. Dios va a llevar más clientes de los que usted se imagina y se va a dar cuenta que Dios es fiel a su palabra, a sus promesas. Usted, Miriam de Ramírez, que tal vez en algún momento aparece esa incertidumbre, esa duda. ¿Será que sí? ¿Será que Dios va a hacer conmigo algo así? Sí, sí, con usted. Usted va a tener gozo, usted va a tener alegría. Yo quiero que hoy levante su mano y diga, Señor, gracias. Gracias porque tú tienes un plan conmigo, un propósito y lo vas a cumplir. Luz Clelia, usted que decía, conmigo, con mi casa, con mis hijas, sí. Dios cuando se fija en alguien es para bien, es para bien. Todavía Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Voy a terminar dándoles los que siempre han deseado. Usted que paga hoy un arriendo, dejará de pagar el arriendo.
Usted tendrá su casa propia, usted tendrá su apartamento. Usted, que tal vez es un empleado, que cumple un horario, déjeme decirle que en los próximos días el Señor le va a entregar un negocio, un negocio. Si usted lo quiere, si usted está capacitado para administrar un negocio y para vivir de una manera diferente, pues Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. Si Dios se lo prometió, cuente con eso. Cuente con eso. Yolima, más diversidad. Usted no puede parar. Yolima, usted no puede parar. Hildebrando no puede parar. Ustedes no pueden parar. No pueden parar. Porque el día que paren, se paran muchos. ¿Saben cuántos dependen de ustedes? Muchísimos. Muchos dependen. A muchos ustedes les van a calmar el hambre. No dándoles de comer, sino dándoles trabajo. Dándoles trabajo. Dándoles una oportunidad. Pagándoles buenos salarios. Muchas personas. Yolima, esa es su asignación. Administrar bienes, administrar recursos, administrar negocios. Deben prepararse para todo esto, porque Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Elsa Ramírez, dele una sonrisa al Señor. Láncele una sonrisa al Señor y todos los que crean esta palabra, láncenle una sonrisa al Señor. Dígale, Señor, permítame que me ría. Permítame, Señor, lo hago con respeto. Es que simplemente estoy asombrado, estoy anonadado que tú pienses en mí, Señor, que tú me quieras dar todo lo que me has dicho, Señor. La verdad, tú eres grande, tú eres glorioso, tú eres glorioso. Rosaura, dígale, Señor, yo me congregaré con mis hijos. Mis hijos estarán a mi lado, mi yerno, mi nuera, mis nietos estarán conmigo. Todos adoraremos al Señor. Ni uno solo se va a quedar por fuera del propósito de Dios. Cada uno a título personal, gócese, alégrese en este día. No esté triste, no se llene de ansiedad, no tome decisiones que después le van a salir caro, le van a costar más. Es mejor esperar en Dios. Es mejor esperar en Dios que esperar en el hombre. Es mejor llenarnos de ese amor hacia Dios y creerle siempre a Él. Vamos, Lady Camargo, dígaselo para dentro de sí, Señor, voy a estar con mis hijas. Tú me concediste el diciembre pasado estar con ellas. Señor, no tengo que esperar un diciembre para que algo así pase. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que voy a estar con mis hijas, las voy a disfrutar al máximo y ellas me van a disfrutar porque estoy de parte y parte. Dígalo ahí en su mente y en su corazón. Voy a tener nietos y me voy a gozar. Mi vida va a cambiar. Dios me prometió una familia, la voy a tener, la voy a tener. Dios me prometió que me iba a usar. Veré milagros, veré señales. En el nombre de Jesús voy a hacer cosas que nunca había hecho. Voy a tener cosas que nunca había tenido, porque el Dios que me lo prometió es así. No interesa la edad, no interesa las circunstancias, no interesa nada. No interesan las malas palabras, no interesa lo que dijeron los demás. Aquí interesa lo que dice Dios. Eso es lo que interesa. Y cuando Dios habla y cuando Dios promete, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Si quiere, dese un abrazo ahí donde está. Dese un abrazo, dese un apretón de esos que hace rato usted no se da. Abrácese a sí mismo. Abrácese a sí mismo y diga, Dios, gracias. Gracias por valorarme. Gracias porque me escogiste para hacer bendición. Me escogiste como una puerta de entrada, como una puerta de bendición. Dígale, Señor, yo soy luz en medio de las tinieblas. Soy también esperanza. No me voy a llenar de ansiedad. Hoy toda preocupación se va de mí. Hoy todo afán, toda ansiedad. Hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que los años que comió la oruga, los años que comió el revoltón, los años que comió el saltón, los años que comió la langosta, todo esto se lo va a retribuir el Señor. Dios va a retribuir todos esos años. Son retributivos. Dios es así. Dios es grande. Bendigo sus vidas. Les bendigo con toda bendición. Deseando que en el transcurso del día, en el transcurso de las horas, empiece usted a tener calma.
¿Y saben qué? Usted va a testificar. Usted va a testificar. Yo espero que usted el día domingo testifique de lo que Dios empezó a hacer. Que usted testifique. Que usted pueda dar evidencia de que Dios es un Dios de palabra. De palabra. Los quiero mucho. Les bendigo sus vidas. Si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte, saludarnos y decir en qué les ayudó esta palabra, pues están en toda la libertad. Quien desee prender su micrófono, prender su cámara, si desea saludarnos, bien pueda. Veo el micrófono de Lady Camargo encendido. Leidita, buenos días. ¿Quiere decirnos algo? Bueno, ya se volvió a apagar el micrófono. No hay problema, no hay problema. Les bendigo con la ayuda del Señor. Está Millolima. Millolima, ¿quiere decirnos algo? Buenos días. ¿Cómo llegó la palabra? Bien Buenos pueda. días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Amén. Tremenda palabra, mi pastor. Y esa palabra que tú citaste a lo último de la esperanza y ver que, por ejemplo, Sarai, ella en su angustia, ¿no? En lo que tú decías, ayudarle a Dios, le dijo a Agar o le dijo a Abraham que tomara a su sierva. Ayer escuché algo tremendo, mi pastor, y se los quiero compartir. Y es que la única forma en que el Señor se manifieste es cuando estamos en la circunstancia. Es decir, si tenemos una enfermedad grave, o sea, en ese momento es que vamos a ver la magnificencia de Dios, o sea, en ese momento. O sea, pero si estamos sanos, no vamos a ver el poder del Señor. Entonces, todo en el Señor es tan perfecto, o sea, incluso nuestra circunstancia, sea la que sea, ese es el tiempo y la forma, o sea, la circunstancia tiene que estar para que Dios manifieste su grandeza. Y lo que tú decías, o sea, con 70 años, con 80 años y tener que esperar 20 años para ellos, era eso, era un imposible. Pero ese imposible era la forma de manifestar el poder de Dios. Entonces a veces nosotros los humanos sí rechazamos, lo acepto, sí nos pone nos confronta lo que nos pasa o lo que les pasa a nuestros hijos o lo que pasa a nuestro alrededor, pero esa es la mejor oportunidad que tiene Dios para mostrarnos su poder y su grandeza. Entonces no hay que soltar la esperanza bajo ninguna circunstancia ni en ningún momento. Amén, mi pastor, gracias por esa palabra, tremenda palabra, mi pastor. Amén, mi Yolima. Un buen viaje hacia donde va, hacia su destino. Dios la bendiga. Y así como ella, muchos van camino a su trabajo, están en sus quehaceres ya y les bendigo sus vidas. Gracias, Yolima, por su aporte. Y así es. Es que cuando todo está bien, no pasa nada. Es cuando uno está mal, que uno ve la mano del Señor. Por eso alguien dijo, mis mejores oraciones salen en tiempos de crisis. En tiempos de crisis es que uno hace mejores oraciones. Así que les bendigo, les quiero mucho y mañana con la ayuda del Señor, invite a alguien, por favor, invite a alguien a que se conecte a este tiempo de oración escritural. Si desea, copie el enlace, lo descarga por YouTube y se lo hace llegar a alguien que debe estar necesitando esta palabra. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.